sufres chantaje emocional, incluso de las personas de tu entorno más cercano, y no sabes cómo gestionarlo, quédate conmigo y te acompaño en el análisis de estas difíciles situaciones. Mi nombre es Jessica Martínez, soy psicoterapeuta, facilitadora de un curso de milagros, entre otras cosas, y hoy quería hablar sobre este tema que es recurrente. Estamos en un momento complicado y en un proceso de evolución incluso a nivel global, y esto está disparando muchas de nuestras sombras, muchos de nuestros miedos, y se puede ver en el entorno si se observa. Esto nos lleva a que muchas personas estamos sufriendo manipulación emocional de personas de nuestro entorno. Como sociedad, en general, a nivel emocional, somos muy inmaduros, en general. Por supuesto, hay sanas excepciones, pero en general llevamos siglos en los que no se habla nada sobre la educación emocional, no se nos prepara, se nos enseña que tenemos un cuerpo, se nos enseñan normas de higiene para cuidar el cuerpo, normas de sueño, de descanso. Si bien todos nacemos con emociones, nadie nos enseña nada sobre ellas, y se espera que en un acto de iluminación, por nuestra propia cuenta y riesgo, aprendamos a controlarlas, dominarlas y utilizarlas de una manera sana y constructiva para nosotros y las personas de nuestro entorno. Y ello a pesar de estar rodeada o rodeado de personas con cero inteligencia emocional. Y esto es una labor titánica. Y es una de las cosas que más daño nos produce. Cuando hay una manipulación emocional, una inmadurez emocional, sobre todo cuando viene de personas muy cercanas a nosotros, que nos machacan con diversas técnicas, o bien nos aplican la ley del hielo, es algo muy narcisista, ya que está tan de moda la palabra, cuando quieren hacernos sentir mal y castigarnos por no habernos adecuado a lo que esperaban de nosotros o de nosotras, nos aplican la ley del hielo. Contacto cero. Y eso, por lo menos en mi caso, me genera unos niveles, o me generaba, antes de darme cuenta de esas dinámicas, me generaba unos niveles de ansiedad altísimos que llegaban al nivel de dolor físico. Y nos llevan a la rumiación y al pensamiento y a la culpabilidad. Es que si yo hubiera hecho esto, es que a lo mejor no he estado a la altura de lo que esa persona necesita y es alguien a quien yo quiero, a quien yo amo, y no lo he hecho bien. Tendemos a culpabilizarnos, luego entramos también en la ira, en el enfado, porque me hace esto, sabe que me duele y sin embargo me castiga. Sin embargo, si participamos en estas dinámicas, no podemos culpar a la otra persona sin más. Si participamos en la dinámica y la mantenemos, si estas dinámicas de la ley del hielo o de la culpabilización, que nos lancen comentarios hirientes, que nos culpabilicen de lo que pasa, que nos infravaloren, que nos desprecien, que nos humillen, aunque sea en un momento álgido de enfado, de dolor, de frustración, si nosotros participamos en estas dinámicas, tenemos parte en el asunto. La otra persona tiene todo su derecho a sentirse mal. Cuando las personas en general actuamos de esas maneras hirientes, estamos actuando desde nuestras heridas de la infancia, desde nuestras partes inmaduras de nuestras emociones y de nuestra personalidad. Una parte que a lo largo del desarrollo se sufrió algún impacto emocional que cuando éramos pequeños no supimos gestionar porque no teníamos los recursos necesarios. Y esa parte de la personalidad, el desarrollo de esa parte de la personalidad se queda congelado a la edad en la que ocurre esto. Pueden ser 2 años, 3 años, 5 años, 6 años. Los impactos más profundos se producen hasta los 6, 7 años, de ahí para abajo. Fijaros que ni siquiera tenemos el recuerdo, en la mayoría de los casos, de qué dinámicas, qué situaciones provocaron esos sentimientos y generaron esa herida. Sin embargo, está ahí, esa parte de nuestra personalidad se ha quedado detenida ahí. Nuestro cuerpo físico ha seguido creciendo, ha madurado, ahora tenemos un aspecto de persona adulta, madura, pero nuestra personalidad no ha madurado al mismo ritmo. Entonces, cuando se presenta cualquier situación, cualquier evento, por insignificante que pueda parecer,
que nos toca de lleno nuestra herida, no reaccionamos como ese adulto maduro y evolucionado que se supone que ya somos. Actuamos con las herramientas emocionales que tenemos en ese factor de esa personalidad que se quedó congelada cuando éramos pequeños. Actuamos como un niño en plena rabieta, como un niño en pleno enfado, en pleno berrinche. Por eso, no sirve de nada que mantengamos esa dinámica y que aguantemos a la persona que nos está atacando, que nos está hiriendo. No sirve de nada que nos mantengamos en esa dinámica. No sirve de nada que yo sufra mientras me desprecian o me aplican la ley del hielo o cualquier otra dinámica. Que yo sufre cuando la persona se le pasa, cuando se desconecta de su herida y vuelve a ser, entre comillas, ella misma o él mismo. Entonces retomo la relación normal, entre comillas, hasta que se vuelva a disparar de alguna manera algún evento que le toque la herida y entonces volverá a hacer lo mismo. Cada persona es única y exclusivamente responsable de su evolución, de su felicidad, de su crecimiento. Y esto es muy importante que lo aprendamos. Por mucho que amemos a una persona, no podemos hacer feliz a nadie. Eso es una utopía. A mí no puede hacerme feliz nadie, porque todo lo que yo experimento pasa por mis filtros cognitivos, por mi mapa mental, por cómo yo, dónde focalizo la atención en todo lo que me rodea y de aquello a lo que le presto atención, cómo lo interpreto, cómo lo analizo y cómo lo siento y cómo lo vivo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un estado depresivo, por mucho amor que me den, por muchas cosas, por muchos eventos placenteros que hay a mi alrededor, yo no los voy a percibir. Por mucho que me quieran hacer feliz, yo en ese momento no lo voy a ver, no lo voy a poder vivir, no lo voy a experimentar porque yo misma no estoy en ese punto, no me lo permito, no lo voy a vivir. Entonces, cuando comprendemos que nadie puede hacernos felices, llegamos a un punto muy importante y eso significa madurar. Ahí estamos madurando. Cuando comprendemos que lo que nos duele, por muy hirientes que sean las conductas de otros, no va a hacer que no puede hacer que nos sintamos mal si no lo permitimos. Y por muy amorosas que sean las conductas de otros hacia nosotros, no nos pueden hacer felices si nosotros no lo permitimos. Entonces, es imprescindible si queremos avanzar en nuestra madurez emocional y en nuestra felicidad, en nuestro bienestar. Es imprescindible, en primer paso, que seamos muy sinceros con nosotros mismos. Si hemos estado viviendo dolor emocional, tanto en el rol de víctima, de que otro me lo hace a mí, como en el rol de verdugo, me encuentro tan mal, tengo un malestar tan grande en mi interior que necesito volcarlo en otros, todo eso, sea desde una perspectiva o desde otra, no es amor. No es amor, lo siento, no es amor. Aguantar a otra persona todo el daño emocional que te puede hacer porque la quieres, eso no es amor, eso es dependencia. Y, ojo, cuando estamos viviendo estas situaciones, hay veces en las que poner distancia física de la persona o de la situación que nos hiere es necesario. Pero también hay que tener muy en cuenta que hay personas que esto lo malinterpretan. Como por ejemplo el caso de mi familia es súper tóxica, yo tengo una herida muy grande de abandono y cualquier cosa que hacen yo la filtro por mi herida y entonces siento que no tengo familia, que no me quieren, rompo con mi familia. Y pones distancia, te vas a vivir a la otra punta del planeta o los bloqueas del teléfono, les dejas de hablar. Si a ti te están agrediendo de alguna manera, sientes que necesitas esa distancia física, estás en tu derecho, por supuestísimo, y en muchos casos, cuando hay malos tratos físicos, es que hay casos en los que es necesaria esa distancia. Pero una cosa, esa distancia puede ser necesaria, pero nunca es suficiente, por muy lejos que tú huyas de tu familia. Si simplemente se trata de una técnica de huida, estás evitando la situación que te duele. Y la técnica de evitación lo único que hace es que refuerza aquello que nos duele, refuerza la situación que nos da miedo. La única manera de romper con ello es
enfrentar la situación. Y eso no quiere decir que físicamente estés presente o cerca de las personas que te hacen daño, pero sí que realices un trabajo interno, porque es nuestra mente lo que tenemos que trabajar, para que tú puedas comprender qué es lo que está pasando y cómo puedes afrontar la situación de una manera constructiva para ti. No puedes cambiar al otro ni manipular al otro, que es una de las técnicas, una de las partes importantes del juego de la culpabilidad. Algo me duele, sobre todo cuando son personas muy cercanas a mí, pero yo me mantengo en esa situación, incluso trabajo activamente para que la persona se dé cuenta del daño que está haciendo y de lo mala que es. Si ponemos el foco en la otra persona, no hay nada que hacer, porque la otra persona tiene su propio proceso y está en su herida, es un niño con una rabieta, y en ese momento sabemos que cuando un niño está en pleno paroxismo es que ni siquiera te oye. Y tú estás esperando, como una buena persona, una buena víctima, que la otra persona cambie y sufriendo sus ataques. Y eso no es bondad, no hay ninguna virtud en el sacrificio. Lo único que estás haciendo realmente es manipulando también desde otra óptica, desde el otro polo, pero estás manipulando, esperando que el otro cambie, mientras tú sigues siendo esa persona con sus heridas emocionales. Nadie puede sanar tu herida salvo tú mismo, nadie. Sí que es cierto que, por ejemplo, imaginaros que yo tengo la cara sucia y no tengo ningún espejo donde mirarme. Puedo estar frotando y dejar la mancha ahí todavía porque no la veo. Esto es una metáfora para indicar que a veces, muchas veces, es necesario ayuda externa para sanar nuestras heridas. Cuando no somos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando, nosotros estamos viendo el mundo a través de nuestra herida, a través de un espejo roto, lo vemos todo distorsionado. Entonces, muchas veces no somos capaces de detectar las dinámicas de culpabilidad, de manipulación y de inmadurez emocional que se están generando en nuestro entorno y en las que estamos inmersos y participando activamente, no lo olvidemos nunca. Entonces, a veces es necesario buscar ayuda de fuera, alguien que sin el filtro de esa herida, sin ese espejo roto, pueda verte de frente claramente y ayudarte a identificar lo que estás experimentando, para que puedas elegir desde una perspectiva objetiva cómo quieres vivir la situación, si la quieres seguir manteniendo o si quieres madurar y crecer. Entonces, sí, a veces es necesario buscar ayuda profesional o al menos de otras personas distintas de nuestro entorno que nos ayuden a darnos cuenta. Pero el primer paso es querer superar esa inmadurez emocional, aceptar que la tenemos. Porque si yo estoy aguantando malos tratos porque soy muy buena persona y eso es una virtud y yo no quiero cambiar eso, esa dinámica no va a dejar de repetirse. Y si me alejo de la persona que me está maltratando desde ahí, sin haber cambiado mi mapa, el resto de personas que atraiga a mi vida van a ser igual, porque yo solo voy a ser capaz de reproducir ese programa una y otra vez. Entonces, se nos insta a madurar, a crecer. Vamos a admitir que no tenemos ni idea de cómo gestionar nuestras emociones. Vamos a admitir que tenemos heridas de nuestra infancia. Independientemente de cómo haya sido nuestra crianza, tenemos carencias emocionales. Cuando algo nos duele en el cuerpo es porque tenemos algún dolor muscular, óseo, de cualquier tipo. Y cuando algo nos duele en nuestras emociones es porque ahí hay una herida. Y no se trata de culpar a nadie. Es que si mis padres me hubieran criado de tal manera, es que si hubiera vivido así o asá. No, no se trata de eso. Si estamos culpando, estamos poniendo el foco fuera en otros y eso nos impide ver lo que hay en nosotros, que es el único punto donde podemos actuar. Entonces, vamos a aceptar que si algo nos duele, hay una herida en nosotros. Cuando aceptamos que tenemos heridas emocionales, es el primer paso, nos damos cuenta de cómo nos afectan. Y os digo una cosa, por experiencia propia, cuando tú aprendes, detectas la herida que tú tengas, y normalmente tenemos varias y más adelante podemos hablar sobre ello largo y tendido. Cuando tú te das cuenta que en un momento de tu vida estás en el dolor, en el enfado, en la rabia, tal, te das cuenta de qué herida se ha activado y entonces puedes comprender por qué estás actuando así, que no se debe a nada que esté ocurriendo fuera, que no es culpa de nadie, sino que
en un momento dado se ha encendido tu botón de tu herida, de rechazo, de abandono, de humillación, de traición. Se ha encendido tu herida y estás filtrando todo a través de ahí. Y cuando aprendes a identificarlo, te das cuenta enseguida y puedes tomarte un tiempo, respirar, calmarte, comprender que lo que has vivido viene de ahí, de esa herida que se ha activado, y puedes desactivarla. Y entonces, como un ser maduro, racional, seguir con el rumbo de tu vida sin dejar que esos dolores, que esa herida te domine. Porque o bien la herida te domina a ti, o bien tú dominas la herida. Cuando tú sanas tus heridas emocionales, no quiere decir que vayan a desaparecer. Cuando tú sanas una herida física, queda una cicatriz. También en nuestras emociones quedarán cicatrices. Pero cuando tú ves la cicatriz, sabes identificar dónde está el problema. Y entonces puedes elegir cómo afrontar la situación. Pero cuando vas a ciegas, esa herida te domina y te marca. Y entonces eres un niño pequeño, asustado, indefenso, dolido, intentando solucionar un problema adulto para el que no está preparado. Y por eso muchas facetas de nuestra vida no funcionan bien. Es esencial, primero, antes que nada, que reconozcamos que si algo nos duele a nosotros, si algo me duele a mí, el problema está en mí. El problema o la situación, la causa está en mí, no en la otra persona o en la situación externa. Cuando yo asumo esa responsabilidad, puedo elegir si mantenerme en la herida, decir, vale, sé que tengo una herida de abandono y cada vez que alguien queda o se divierte o hace cualquier cosa y yo no estoy, aunque a mí no me interese, a mí se me despierta mi herida y entonces ya me siento abandonada y no querida por nadie, o traicionada o cualquier otra herida que se esté manifestando en ese momento. Me abandono, me entrego a esa espiral de dolor y sufrimiento y culpo a los demás y los manipulo y los castigo por lo que me han hecho. Puedes mantenerte en esa dinámica todo el tiempo que quieras. Lo único que eso te va a garantizar es que tu dolor va a seguir activo, que vas a seguir sufriendo y que vas a perder muchas relaciones que quizá te podrían haber aportado cosas muy positivas. Porque a fuerza de manipular, culpar, machacar y culpar a otros, al final rompen con nosotros. Entonces nos rechazan de verdad, nos abandonan de verdad y eso es como darnos la razón. ¿Ves cómo yo sabía que esa persona era mala y no me quería bien? Porque al final me ha abandonado. ¿Pero por qué lo ha hecho? No porque no te quiera, sino porque no le has dejado otra alternativa. Y así es como funcionamos desde nuestras heridas. Entonces, cuando nos hacemos responsables de nuestras propias emociones, de gestionarnos nosotros y de madurar, cuando comprendo que otra persona que, por ejemplo, dos amigas han quedado y no me han llamado, y resulta que en ese momento yo estoy súper ocupada, no me interesaba quedar, aunque hubiera podido, no hubiera querido ir a ese sitio, esa actividad o lo que sea, por poner un ejemplo. Pero el hecho de que hayan quedado ellas, lo veo desde mi herida. Entonces empiezo a tergiversar. Seguro que estaban hablando, han decidido no llamarme porque claro, debo de caerles mal por esto, por lo otro. Y ya intervienen un montón de distorsiones cognitivas, pensamientos que no son reales. Estoy adivinando lo que seguramente han pensado y estoy poniendo todas esas inseguridades que hay dentro de mí, las estoy proyectando en ellas. Seguro que me ven como alguien tal, o están compitiendo conmigo, o no me quieren, o les caigo mal, o tal. Y todo eso, en la gran mayoría de casos, no ha ocurrido nunca. Todo eso está en mi cabeza. Si yo no asumo la responsabilidad sobre mí, voy a proyectar en ellas, o en ellos, en el resto del mundo, en las situaciones. Todos van a ser culpables de mi malestar. Y yo no puedo cambiar a las demás personas. Y por experiencia propia, cuando tú abandonas una relación de amistad, familiar, laboral, del tipo que sea, cuando la abandonas desde esa herida, el campo que dejas abierto, el espacio que dejas libre para una nueva relación, aterriza sobre ese campo, sobre esa herida que sigue estando en mí y la voy a volver a repetir. Entonces nuestra vida es un infierno en alguna situación, en algún ámbito o en todos. Es un infierno y no entendemos por qué, porque nosotros somos tan buenas personas, queremos tanto a los demás, nos entregamos tanto, hacemos tantos favores, tantos sacrificios,
pero no estamos sanando nuestra herida. Entonces, cuando yo me hago responsable de mí y decido que ya no quiero seguir en esa dinámica de culpabilidad, que me hace daño y que quiero permitirme vivir desde otro punto de vista, desde otro estado emocional, abro la puerta a la sanación y dejo en paz a la otra persona. No la controlo, no la cuestiono, no la juzgo, valido su estado. Si esa persona está en plena herida, está así, ya está en ese punto de su proceso, yo puedo hacerle saber, oye, creo que te está pasando esto, si me pide mi opinión, claramente. Es la persona la que, cuando llegue el punto en que ya no pueda sufrir más, tendrá que tomar la decisión de si quiere madurar. Pero a nadie se le puede obligar. Entonces, valido a la otra persona. Eso no quiere decir que me resigne a seguir viviendo esa situación. Si no va conmigo, rompo con esa situación. Pero en mi cabeza, en mi mente, me trabajo. ¿Para qué estoy permitiendo ese maltrato? ¿Qué parte de mí necesita nutrirse de esa culpabilidad? ¿Qué parte de mí necesita castigarse a través de esta situación? Y cuando abres la puerta a esa autoindagación, sea personalmente cada uno o con ayuda de otros, empiezas a ver los patrones que hay detrás de eso. Las heridas, las faltas de valoración, las faltas de aceptación, la falta de amor, de apoyo, de visibilidad que han habido en ti y que quieres llenar a través de otros, aunque sea desde su ataque, desde su herida. Y entonces maduras y aprendes que incluso esas heridas de la infancia, la única manera que tenemos de gestionarlas es desde el adulto que ahora somos, con recursos, conocimientos, ser nuestros propios padres, ser el padre y la madre que esa niña o ese niño necesitó, darnos lo que necesitábamos cuando éramos pequeños. Si, por ejemplo, yo no me sentí nunca valorada, voy a encontrarme personas, yo quiero que los demás me valoren, pero como yo misma no me valoro y estoy proyectando esa falta de valoración, las personas de mi entorno no me van a valorar. O aunque me valoren, yo no lo voy a percibir. En cualquier caso, no importa tanto lo que hacen los demás, sino cómo lo percibo yo y cómo lo experimento yo. Y yo experimento todo el tiempo que no me valoran. Entonces, cuando yo me hago responsable, detecto esa herida y me doy cuenta de que hubo una niña que no se sintió valorada, ahora la adulta que soy yo le da a esa niña que yo sigo siendo en mi interior la valoración que necesito. Visualizo a esa niña pequeña y le doy todo lo que necesito y no tuvo. Y de esa manera, esa parte de nuestra personalidad que se quedó congelada va recibiendo lo que necesitó de alguien que ahora es adulto y tiene herramientas, y si no las tiene, sabe que las puede aprender. Y entonces esa parte de nuestra personalidad que se quedó congelada empieza a madurar y a crecer, y cuando nuestra personalidad crezca tanto como nuestro cuerpo físico, seremos seres realmente maduros. ¿Que vamos a tener emociones? Sí, las emociones son biológicas, son del cuerpo. Cuando luego se llevan a la mente y se piensa sobre ellas, se las analiza, se las interpreta, ya llegan los sentimientos, llegan los pensamientos, pero las emociones en sí son físicas, son de nuestro cuerpo. Mientras habitemos un cuerpo humano, vamos a tener emociones. Y reprimir cualquier emoción es dañino. Es como si tú tienes una olla para cocinar y empiezas a meter alimentos, pero no los sacas, no permites que salgan. Al final, esa comida se pudrirá y será peligrosa si la comemos, o por lo menos será molesta cuando olamos y veamos eso, nos genera malestar, y si la comemos podemos llegar a morir. Lo mismo pasa con las emociones. Si las reprimimos, empiezan a descomponerse, empiezan a pudrirse en nuestro interior y nos afectan, nos dañan. Entonces, las emociones, tanto las que consideramos positivas como las que consideramos negativas, todas de por sí son adaptativas, son necesarias para diferentes funciones. La cuestión está en sentirlas, reconocerlas, dejar que hagan su proceso y luego dejarlas ir. El problema está cuando nos quedamos enganchados a esa emoción. Si cogemos una manzana, la vemos,
me apetece comerla, la comemos, la digerimos, está en nosotros, luego se va, sigue su proceso, todo va bien. Pero ¿qué pasa si yo como la manzana, la meto en mi estómago y ya no la retengo y no la dejo ir? Un día, 2 días, 1 año, 3 años, ¿qué pasaría? Es que enfermaría y moriría. Y lo mismo pasa con las emociones. Entonces, de verdad, si estás sufriendo, si estás en alguna dinámica de manipulación, de control y te sientes mal, tienes la opción cada instante de elegir, y tú eliges con tu vida, ¿quiero mantener esta situación o quiero salir de ella? Y el primer paso es darse cuenta y comprender que solo tú eres responsable de tu bienestar y que solo puedes actuar sobre ti, no sobre los demás. Si necesitas más información, puedes dejar en comentarios qué temas te gustaría tratar o buscar ayuda de cualquier tipo. No pasa nada, cuando nos duele algo en el cuerpo vamos al médico, si nos duele un día, otro día y otro día, vamos al médico. Entonces, si tenemos un dolor emocional, podemos buscar ayuda profesional, y si nos duele una y otra vez y nos causa conflictos que se repiten en nuestra vida y nos duelen, es legítimo, es lícito, es aconsejable buscar ayuda y romper esas dinámicas. Si de verdad amas a alguien, debes dejarlo libre de ser como desee ser. Incluso libre de revolcarse en su herida y en su dolor tanto tiempo como quiera. Libéralo. Y si de verdad le amas, el verdadero amor no consiste en apoyarlo y estar con él ahí en su herida y revolcarse en su porquería. O permitir que se revuelque en su porquería pero te salpique a ti. No tiene derecho. Cada persona tiene derecho a revolcarse en su dolor tanto como desee, pero no tiene derecho a salpicar a otros. En realidad sí puede salpicar a otros, pero ese otro es el que tiene que decidir si permite que le salpiquen con su porquería o no. Y para mí, mantener la dinámica de culpabilidad, de manipulación y de dolor no es amor, no tiene sentido. Entonces, si realmente amas a la otra persona, déjala que viva su proceso. Y cuando quiera madurar, estate con ella a su lado de la manera que necesite. A veces simplemente sirviendo de paño de lágrimas, o acompañando, o estando ahí presente, o ayudándola a buscar terapia o lo que necesite. Acompáñala en su camino cuando decida madurar, pero no alimentes su herida. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.